La increíble devoción que inspiran Nuestra Señora de Guadalupe y su imagen milagrosa se remonta a los primeros días después de su aparición a San Juan Diego. A pesar de la tensión que prevalecía con el gobierno colonial español, la aparición desencadena la mayor conversión a la fe católica en la historia. Esto obviamente va extendiéndose de una manera, pero como pólvora por todos los territorios, y va haciéndose una de las conversiones más grandes, sin precedentes en toda la historia de la Iglesia. En 7 años se logran 9 millones de conversiones. Eran días en los cuales los misioneros tenían que bautizar 14,000 personas en un solo día. Los indígenas se sienten atraídos por el poderoso encuentro de Juan Diego con Nuestra Señora de Guadalupe, pero también están asombrados ante una imagen que les habla en un lenguaje que no dominó nunca ningún misionero español. En la sociedad azteca, los códices constituían una forma esencial de comunicación. Toda la imagen de la Virgen de Guadalupe, toda, es un códice. Ellos saben interpretar y leer perfectamente todos los conceptos que ella transmite a través de su imagen. Este códice es grande, así que como todos los códices grandes tienen que ser puestos en el suelo, y los ancianos rodeaban el códice para poderlo leer de diferentes ángulos. Algo así sucede con la Virgen de Guadalupe. Es un códice grande que tiene que ser leído por diferentes ángulos, según también la comparación con los códices indígenas y con la mentalidad indígena. Una de las primeras cosas que ven los indígenas es este manto azul verdoso que solamente el emperador podía portar. Cuando observan este manto azul, que significa el cielo, verde, que significa la vida, solamente el emperador, ella es una emperatriz. Entonces, este listón oscuro que está arriba, esta cinta oscura. Nosotros en América Latina decimos, una mujer está encinta, significa que está embarazada. Y ellos ven esta única flor de 4 pétalos, pero en posición X. Así que inmediatamente ellos entendieron que es Madre de Dios. Solamente las doncellas, las vírgenes, tenían el pelo hacia abajo, sin ningún tipo de trenzado. Todo hacia abajo, bien peinado. Eso significaba virginidad. Y si vemos cómo está esta mujer de pie, un pie está bien puesta en la luna y la otra está flexionada a manera de paso de danza. Así que ellos perfectamente entienden que ella está danzando, y los indígenas al danzar significa orar. La imagen también contenía un simbolismo que transformaría la visión del mundo de los indígenas. Su nuevo concepto de Dios y del amor ayudaría a eliminar la antigua práctica de los sacrificios humanos. El sacrificio para los aztecas era un acto también central de la religión. Y yo creo que si entendemos, ellos creen que el mundo, el universo, está en peligro de acabarse. Y entonces es necesario fortalecer al sol. Piensa que el sol es la divinidad misma. Y para fortalecerlo, pues hay que ofrecerle lo que es vital en el ser humano, la sangre. A la divinidad, los indígenas estaban acostumbrados a darle la raíz del ser mismo. Y la raíz, lo más profundo y lo más verdadero y lo que portaba la vida para el ser humano, era precisamente su corazón y su sangre, que era lo que ofrecían a los dioses. Efectivamente, es el corazón y la sangre de un nuevo sacrificio, el sacrificio de su Hijo. Es la nueva civilización del amor de Dios, es lo divino de esta civilización del amor de Dios. Como en la iconografía europea,
Nuestra Señora de Guadalupe está sobre la luna. Pero para la mentalidad indígena, la luna representa el hogar del Dios omnipotente. Estos rayos del sol a las espaldas la Virgen de Guadalupe. Ahora entendemos por qué la luna negra. Ahora la entendemos. ¿Por qué? Porque toda ella es un eclipse. Ella está eclipsando, está superando al sol que está. Si recordamos que para los indígenas el templo mayor de Tenochtitlan, donde sacrificaban tantos corazones y sangre, era precisamente para alimentar a los dioses y a todo este universo, principalmente el sol. La Virgen de Guadalupe está pisando la luna negra, es decir, está llegando al hogar del Dios omnipotente. Y ahora entiendo la gran conversión de los indígenas, porque ella, hagan de cuenta, lo que está diciendo es esto: no es tu corazón, no es tu sangre lo que alimenta a esos dioses, no, es el verdaderísimo y único Dios y Señor. Es su cuerpo, es su sangre, es su ser, es su corazón lo que te alimenta. Eso se llama Eucaristía. Este poderoso simbolismo se fortalecía aún más por un festival importante llamado Panquetzalitztli, celebrado hacia el solsticio de invierno, que en 1531, bajo el entonces calendario juliano, sucedió el 12 de diciembre, el mismo día en que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe quedó impresa en la tilma de San Juan Diego. Lo de la fiesta de la Panquetzalitztli, que era una manera de celebración de dos cosas: conmemorar el nacimiento de Huitzilopochtli vinculado con el sol, por un lado, y por otro, renovar la energía cósmica con la creación de un nuevo sol que impediría que se acabara la humanidad. Entonces, era una fiesta muy importante que se celebraba cada año. 12 de diciembre. Exactamente el día del solsticio de invierno, exactamente cuando los indígenas celebraban incluso la gran fiesta de Panquetzalitztli. Los misioneros decían, es como la Pascua indígena. Ahora entiendo perfectamente el momento que escogió Dios a través de la Virgen de Guadalupe para encontrarse con el ser humano. Hagas de cuenta que la Virgen de Guadalupe le dice a los indígenas, yo los entiendo. Yo entiendo los sacrificios humanos, porque yo estuve delante de la cruz de mi hijo. Yo sé lo que es un sacrificio humano porque yo lo viví, yo lo sufrí. Yo estuve delante de mi hijo viendo cómo derramaba su sangre y ofrecía su cuerpo para la salvación de todos. Ya no más sacrificios. Mi hijo es el único y eterno sacrificio. En la religión náhuatl, prehispánica, azteca, muchas veces del cuerpo de la víctima se cortaban trocitos y los comían como en una comunión. Sí comían carne humana, pero en cantidad pequeña, para comulgar con la divinidad. Entonces, para los frailes, mucho de lo que encuentran les evoca sus creencias y rituales cristianos. Y para los indios, lo contrario, vamos a decir, también lo cristiano no les parece tan extraño, puesto que ellos tienen algo hasta cierto punto semejante. ¿Sí? De todas las costumbres religiosas que se fueron cristianizando poco a poco, la que desaparece en los primeros años es el sacrificio humano. Es realmente impresionante cómo el sacrificio humano desaparece totalmente en los primeros años de la evangelización.